y pueden conectarse con nosotros por medio de las redes sociales en Instagram, @Conexión Plus Radio, en Twitter, @Conexión Piso Plus, en Facebook Conexión Plus Radio y en la página web conexionplusradio.com. También pueden vernos en este momento vía streaming, así que la invitación es conéctense, como ya les indiqué en Facebook, Conexión Plus Radio y página web conexionplusradio.com. Así podrán disfrutar de el programa que tenemos hoy preparado para todos ustedes. Para comenzar el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre los estereotipos. ¿Por qué vamos a hablar sobre los estereotipos? Pues este es un tema que nos afecta en distintas áreas de nuestra vida, no solo en la sexualidad, pero en el área sexual, por supuesto, afecta ya que se establecen conceptos o ideas que se atribuyen de una u otra forma que nos afecta dependiendo del género. Pero antes de enfocarnos directamente en lo que vendrían siendo los estereotipos basados en el género, vamos a dar un concepto más general sobre los estereotipos, ¿sí? ¿Qué es un estereotipo? Pues es una idea o un modelo de imagen que se atribuyen a las personas o a los grupos sociales. Es decir, no solamente va a un tipo de persona, no solamente va a un género, sino que también va a un grupo social como tal. Muchas veces estas ideas son preconcebidas y están fundamentadas sin tener como tal una base teórica que la sustente. Los estereotipos son impresiones, son prejuicios y etiquetas que son creadas de una manera generalizadora, es decir, un todos por una variable que podría en realidad ser solo de uno. Entonces, ¿por qué quiero hablar sobre este tema? Porque nos afecta a todos, nos puede llegar a encasillar de una forma que nos puede afectar. Ahora bien, tenemos que entender las características como tal de los estereotipos, porque al entender estas características vamos a poder comprender mucho más sobre ellos. Por ejemplo, los estereotipos son compartidos por mucha gente, es decir, muchas personas los consideran como si fuesen reales. Atribuyen rasgos y comportamientos diferentes, tanto a hombres como a mujeres, tanto a etnias. En sí, rasgos que son diferentes y no tienen un basamento teórico que lo fundamente. Otra cuestión es que los estereotipos no son conscientes como tal, es decir, no los llevamos a cabo o no los tenemos establecidos de manera consciente, lo cual es relativamente mucho más peligroso, chicos, porque si pensamos que esto es, si lo hacemos de manera inconsciente, es decir, que no lo estamos procesando, no lo estamos racionalizando y lo tomamos como una realidad. Por ende, nos puede llegar a afectar. Ok. Es algo importante entender que el estereotipo, el prejuicio y la discriminación pueden llegar a ir de la mano. ¿En qué sentido? El estereotipo es lo que pienso. El prejuicio es cómo lo siento. Y la discriminación va a ser cómo actúo. Vamos a colocar un ejemplo sencillo de un estereotipo. Sería: la mujer no sirve para manejar. Eso es una creencia que sabemos que muchas personas tienen, que las mujeres no manejamos bien. Ok, ¿cuál sería el prejuicio? Pues sería la irritación ante ver a una mujer que maneje y no lo haga como consideremos que sea, entre grandes comillas, correcto. Eso sería el prejuicio que se establece. ¿Y cuál sería, por así decir, la discriminación de esta situación, que sería el cómo actuar? Pues tocar el claxon o gritarle a la mujer que maneja porque ella no sabe hacerlo. Incluso tenemos una frase conocida que se establece mucho, que es: mujer tenías que ser, no sabes manejar. Esto es un ejemplo de un estereotipo para que podamos entender en realidad cómo incluso nos llega a afectar.
¿Por qué? Porque este tipo de estereotipos nos puede hacer creer cuestiones que no son así. Todos sabemos que muchas cosas podemos hacer las mujeres al igual que los hombres, y se han establecido grandes diferencias muy marcadas. A ver, algo que es importante que tenemos que considerar son los tipos de estereotipos. ¿Por qué? Porque como tal, ya que, como les indico, el estereotipo es una definición irracional, puede llegar a ser un tanto peligrosa, incluso negativa. Pero es bueno saber también que hay tipos de estereotipos que son positivos, hay algunos que son neutros y hay algunos que son obviamente negativos. Por ejemplo, un estereotipo positivo podría llegar a ser las niñas son buenas. Esto es un estereotipo que se puede caracterizar como positivo, porque está suponiendo una característica positiva para las niñas. Un estereotipo neutro, ¿cómo sería? Supone que los alemanes son rubios. Es totalmente neutro, es una característica de los alemanes. Pero un estereotipo negativo sería que las niñas no son buenas en los deportes. Entonces nos estableceríamos como tal, dependiendo de estos estereotipos, teniendo ideas erradas de cada uno, ya que pueden haber alemanes que no sean rubios, pueden haber niñas que sean muy buenas en los deportes. Vamos a continuar en el siguiente segmento. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema sobre los estereotipos y vamos a normalizarlo un tanto más hablando de los estereotipos que más vemos hoy por hoy y que se nos hace mucho más fácil reconocer. Por ejemplo, tenemos este estereotipo de belleza que ya entendemos que es como lo que se considera bello o atractivo en el otro. También tenemos los estereotipos sociales económicos que van de la mano a la clase social, va de la mano a ideas como las chicas ricas son interesadas y poco inteligentes. Eso es un estereotipo que va de la mano más a la parte social y económica. Tenemos también los estereotipos étnicos o culturales, por ejemplo, estos estereotipos de que creemos que los argentinos son prepotentes o que que los brasileros son buenísimos en el fútbol, ¿no? Entonces es como para tener una idea en los tipos de estereotipos étnicos culturales. Y por supuesto, los estereotipos de género, que son los que vamos a desarrollar. Pero antes de desarrollar los estereotipos de género, quiero que hablemos un poco sobre estos estereotipos de belleza y que veamos cómo estos estereotipos han ido cambiando con el paso de los años. Quiero dar una pequeña explicación, sobre todo en el siglo pasado, en los años 1900, sobre cómo se consideraba una mujer que era bella. Y quiero que notemos también lo fácil que fue en solo cambios de décadas el cambio de lo que era el significado de esa belleza en ese momento. Entonces, por ejemplo, en 1910, una cintura que fuera ceñida y exageradamente marcada era lo que se veía atractivo. En 1910, esas mujeres que tuvieran esa figura de reloj de arena muy marcada era lo bello. No sé si recordarán algunos estas personas que usaban estas fajas que eran muy apretadas. Era porque en ese momento, en 1910, eso era lo que se consideraba el estándar de belleza de la época. Pero ahora bien, en 1920, los pechos y las caderas pequeñas, en otras palabras, que las mujeres tuvieran una figura con menos curva, era lo que se consideraba atractivo, era lo que se consideraba bello. Ya en 1930 vuelve una figura más de sirena. En 1940 los hombros anchos, que tenían caderas estrechas y una cintura pronunciada. Se preferían mujeres altas sobre las bajas.
Luego, en 1950, ya vienen las caderas y los pechos bien pronunciados. Por lo tanto, la ropa ajustada y las medias en las piernas con escotes de tamaño bien pronunciado era lo que marcaba tendencia en 1950. Pero en 1960, la cadera estrecha, los pechos pequeños y la delgadez extrema era lo que se consideraba atractivo. Entonces, analizando este brinco en los años, nos damos cuenta que en solo 10 años fue, entre los 50 y 60, un cambio bien drástico. En 1970, la misma delgadez de la época anterior, pero con prendas mucho más coloridas, ya los cabellos tenían mucho más volumen y los maquillajes eran bien sobrecargados. En 1980 se mantiene el mismo estándar de la delgadez, pero ya las piernas deben ser mucho más largas. Empieza el ideal de belleza deportiva de lo que vendría siendo una vida sana. En 1990 el aspecto ya era demacrado. Lo in era que desaparecieran las curvas pronunciadas y este estilo que fue un poco escuálido, no sé si lo recordarán, que incluso esto fue un problema en los años 2000 porque comenzaron a verse muchos casos de anorexia y de bulimia para poder tratar de llegar a ese estándar de belleza, el cual era inalcanzable, y entonces lograr ser bella y ceñirse a este estándar o a este estereotipo de cada época era bastante difícil para las mujeres. Es decir, una mujer curvilínea, que hoy por hoy es un estándar mucho más aceptado, para esa época hubiese sido muy difícil. ¿Qué quiero que se percaten con esta explicación? Que el estereotipo de belleza, sobre todo el de belleza, cambia con mucha facilidad. Entonces, dependiendo de la época y el momento sociohistórico cultural en el que estemos, vamos a ser o no más atractivos. Por ejemplo, hoy por hoy un hombre que es mucho más atractivo es considerado un hombre que tenga una barba muy arreglada, o un hombre que se coloque o que se arregle el cabello, algo que en una época anterior hubiese sido mal visto. No sé si recordarán la época cuando salió a comentarse, apareció esta palabra de la metrosexualidad, que eran incluso comparados con homosexuales. Pues hoy por hoy es algo que se ha normalizado, pero en el principio de los años 2000 había cierta resistencia con este tema. El hombre que fuera macho, el estereotipo lo marcaba, un hombre macho era el hombre que no se arreglaba, incluso el que no combinara colores, el que no se arreglara el cabello. Ya hoy por hoy la exigencia es diferente. El estereotipo es que un hombre se debe arreglar. Para que podamos notar que los estereotipos, sobre todo en esta área, pueden ser modificados fácilmente. Hay tendencias, hay colores y hay formas. Entonces acá dar apertura a entender que debemos flexibilizar no solo en el área de la belleza. Estoy dando este ejemplo por lo que les digo que es el más fácil de presentar modificación, pero sí sé entender que lo que se considera bello en realidad es impresionantemente subjetivo. Ceñirnos y compararnos con otros por los estereotipos de la época va a ser algo que no solamente nos va a dar no nos va a hacer felices, disculpen, no nos va a dar felicidad, sino que además no vamos a estar bien con nosotros mismos, y es importante no compararnos para tener una buena autoestima. Entonces, hablando de este estereotipo de belleza, podemos también ir de la mano con los estereotipos de género, que sencillo y fácil de entender cuál es el estereotipo del género, el que se le va adjudicando tanto a hombres como a mujeres. Como les indiqué anteriormente, los estereotipos son positivos, negativos o neutros. Es decir, no todos los estereotipos van a ser dañinos directamente, pero al introducirlos en otro contexto pueden afectar de manera negativa. Ahora bien, hablaremos en el siguiente segmento sobre estos estereotipos de género que nos pueden afectar.
Nos merecemos vivir la felicidad y aumentarla a diario. Por eso, en EduGlobal P nos sentimos complacidos en ofrecer y compartir espacios que propicien el bienestar personal, familiar, ciudadano y organizacional. Somos asesores de proyectos educativos y sociales, emprendimientos, capacitación docente, profesional y empresarial, especialistas en motivación, coaching, consultoría estratégica y cambio organizacional, coach de autoridades locales y regionales. Síguenos en las redes por @eduglobalp o comunícate al 927-685-064. Tocamos vidas y otras vidas tocan las nuestras. Somos Dementes VIP. Acompáñanos de lunes a viernes. Y te brindaremos 2 horas de atención preferencial. De 10 a 12 del mediodía, junto a Mariana Camandrelli y José Cheochiste Maldonado. Los dueños de la mañana, por Conexión Plus Radio. Más que una radio. Tu conexión. No existen recetas únicas. No existen verdades absolutas. En la sexualidad, cada uno debe encontrar su propia fórmula. Ella es psicosensual y cada viernes a las 4 de la tarde compartirá contigo por Conexión Plus Radio. Más que una radio, tu conexión. ¿Quieres ser partícipe de una nueva experiencia en el mundo de los productos y servicios? Te invitamos a escuchar todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Próximo nivel. Espacio dedicado al manejo de estrategias de comercialización y ventas. Próximo nivel por Conexión Plus Radio. Más que una radio, tu conexión. Hola, somos Elizabeth Pedreáñez y Wilfredo Angulo Machado. Te invitamos a descubrir juntos cómo mantenernos saludables física y mentalmente. A través de West Fitness 3.0. Muy pronto por Conexión Plus Radio. Más que una radio. Tu conexión. Blues. Rock. Metal. Él es Juan Manuel Ponce y cada viernes a las 2 de la tarde compartirá contigo por Conexión Plus Radio. Más que una radio, tu conexión. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar con el tema de los estereotipos. Pero ahora nos vamos a centrar en los estereotipos de género. Vamos a hablar de algunos estereotipos que se tienen establecidos y estos afectan como tal a cada género. Vamos a comenzar con estereotipos masculinos. Ideas o preconceptos que se tienen a los hombres que no necesariamente son reales. Podríamos hablar sobre el dinamismo. Supuestamente los hombres se les tiene el estereotipo de que son más dinámicos, que son más agresivos. Hay hombres, sabemos muy bien, que son lo más alejado a un ser agresivo. Muchos hombres dóciles, muchos hombres que tienen facilidad de pensar antes de actuar. Un estereotipo social es que son agresivos, que son impulsivos. Esto no es como tal un estereotipo real, no es sobregeneralizante. No debe ser creído, no debe de creerse que todos los hombres son dinámicos o agresivos. También hay un estereotipo que se puede considerar que va un poco de la mano con esto, que es la tendencia al dominio, que los hombres son de dominar tanto en la relación como en la sexualidad. Algo muy alejado de la realidad.
un gran número de hombres incluso buscan establecerse en una relación para relajarse en el tema del ser dominante. Es decir, prefieren una pareja mucho más activa, prefieren una pareja que sea quien lleve las riendas de la relación, tanto en sexualidad como en dinámica relacional. Entonces, esta creencia de que el hombre tiende a ser el dominante es sobregeneralizante. También se cree que muchos hombres tienen aspectos afectivos poco definidos, es decir, está ese estereotipo social de creer que los hombres no logran vincularse efectivamente con facilidad o que tienden a tener mucho más barreras que las mujeres, que el hombre es menos cariñoso. Un estereotipo que tiende a dañar incluso porque hay un prejuicio establecido y algunas chicas no logran valorar a un chico que quiera establecer una relación por creer que sean pocos afectivos y no logren vincularse como ellas quisieran. La situación problema, repito, la generalización. Cualidades o aptitudes intelectuales. Si es hombre, es inteligente. Sobre todo doy la invitación a pensar qué es la inteligencia. La subjetividad de la inteligencia es algo impresionante. Alguien que sea inteligente no es solamente alguien que pueda leer o escribir o hacer un análisis o plantear una tesis. Alguien que pueda armar o desarmar un carro es un nivel de inteligencia bastante grande. Alguien que tenga facilidades para componer una canción, eso también es otro ámbito de la inteligencia. Entonces, cuando hablamos de cualidades o aptitudes intelectuales, podemos estar excluyendo a otro grupo, puesto va a definir que sea la situación que se considere inteligente. Ahora, hablemos sobre la franqueza. Se tiene un estereotipo establecido que los hombres tienden a ser más francos, pero no es algo que va basado al género, es algo que va basado a la característica de personalidad. Aptitudes para la ciencia. Cuando se estaba reconociendo que los hombres eran los que tenían más facilidades para esta área y por ende no se le permitía a ciertas mujeres incursionar en ciertas áreas profesionales, pues con el paso de los años se ha ido demostrando que no es así. Y un estereotipo que es bastante conocido es que los hombres tienden a ser más arriesgados en la parte de las relaciones, no enfocándonos en las relaciones estables, sino en estas relaciones que se establecen solo de manera deportiva, por decirlo de esta forma. Esto es totalmente falso y no se debe sobregeneralizar. Muchas mujeres también, hoy por hoy, y en realidad durante toda la vida, por así decirlo, también disfrutan de relaciones consensuadas que no sean precisamente relaciones que vayan a establecer un enamoramiento. No es para una relación estable. Se le adjudica este estereotipo solo a los hombres. Entonces se utilizan adjetivos calificativos negativos para hablar de hombres porque los hombres tienden a ser menos de establecerse. Esto es un estereotipo errado y sobregeneralizante. Ahora bien, está bien, ya hablamos lo suficiente de hombres. Ahora vamos a hablar sobre estereotipos femeninos. Los estereotipos femeninos, creo yo, incluso van mucho más ligados a la parte emocional. Como por ejemplo, que las mujeres tienen mayor intuición que los hombres. Esto es algo que se le llama incluso el sexto sentido. Hombres tienen esta habilidad tanto como mujeres. Como tal, la intuición va muy de la mano con la lógica y el sentido común, y para eso no hace falta ser de un género en específico. Se establece también un estereotipo femenino indicando que las mujeres tienden a tener una falta en el control de sus emociones. Es decir, la mujer es mucho más emocional, si está molesta puede ser mucho más reactiva. Esta es una condición que se le atribuye a la mujer
de manera sobregeneralizante, y cuando una mujer, que en realidad es bastante común, es mucho más controlada en la parte afectiva, entonces incluso se le puede categorizar como fría. ¿Por qué? Porque tenemos este estereotipo social. El estereotipo con respecto a que las mujeres somos más pasivas, somos más de esperar que llegue este hombre dominante, que si lo ponemos a analizar es la contraparte del estereotipo anterior que estaba hablando de que los hombres tienen tendencia a ser dominantes. Pues entonces, si el hombre es dominante, el estereotipo es que la mujer es pasiva. Un estereotipo bastante errado, dado que hoy por hoy y en la actualidad las mujeres son activas, son de hacer, consultar y actuar. Se establece que las mujeres son de mucha más dependencia que los hombres. Este estereotipo femenino de que la mujer es dependiente, de que la mujer necesita estar en una relación para estar feliz, es un estereotipo marcado desde hace muchos años atrás y que se ha ido demostrando que es totalmente errado. Porque incluso cuando la mujer no tiene una estabilidad relacional, no tiene una pareja estable, vamos a decirlo de esta forma, tiende a mirársele un poco extraño, a hacérseles preguntas de por qué, puesto que está tan arraigado este estereotipo que al no ser una mujer que sea de ser dependiente, entonces le afecta. Ahora bien, la invitación al haber hablado de estos estereotipos es entender que es importante ahondar y revisar lo que vendrían siendo nuestros propios conceptos sobre lo que es femenino y sobre lo que es masculino. Esto es una construcción, nosotros nos estamos construyendo. Así que solo podremos tomar conciencia cuando dejemos de estar presos de la inercia. Los prejuicios pueden llegar a empobrecer nuestra experiencia. Al creer de una u otra forma en esos estereotipos no nos permitimos ser. Nos reducimos a una serie de expectativas y mandatos acerca de lo que se considera femenino y masculino. Así que la invitación para hoy es que todos tenemos el potencial de ser lo que queramos ser. Muy bien, hasta acá el programa de hoy. La invitación es para la próxima semana, que seguiremos hablando sobre otros temas que puedan interesarnos. Pueden dar sus opiniones de qué desean que se hable, lo cual será de mucha ayuda para nosotros acá en el programa a desarrollar. Entonces la invitación es esa, estén pendientes de nosotros el próximo viernes a las 4 de la tarde, por acá por Conexión Plus Radio, más que una radio, tu conexión.